buenas tardes. Gracias a los organizadores de este evento por haberme invitado, y de igual forma quiero decir lo siguiente, que me acabo de enterar que esto es cada semestre, ¿verdad que sí? Sí. Entonces de ahora en adelante en mi agenda yo no voy a poner audiencias para venir, porque cuando llegué a esa discusión a mí me encantó. Esa discusión me encantó. Y si bien es cierto, me comisionaron, me invitaron a un panel de un tema muy específico, a la audiencia, al público, le digo que no se limitan en cualquier tipo de cuestionante, pregunta o acentuación sobre el tema. No hay miedo. Bien. Bueno, ya ustedes vieron lo interesante que es este tema, y creo que ha sido el centro de 24 horas de filosofía este año. Nosotros como politólogos vamos a darle una mirada politológica a partir de la historia que han compartido estos dos países. Y yo, como lo hago siempre en las aulas, yo quiero iniciar con una pregunta. ¿Quiénes existen primero como nación? ¿Los dominicanos o los haitianos? Porque por ahí debemos iniciar a ver si sabemos por lo menos quiénes somos. ¿Pueden levantar la mano? Se quedan en silencio, como siempre en las aulas también. Bueno, la nación es cultural. Y cuando hablamos del Estado, el Estado se compone de 4 elementos esenciales, que son el territorio, la población, que yo prefiero identificarlo como nación, porque una nación es cuando ese grupo de personas, ni siquiera de población lo llaman, la población puede ser cualquiera, de personas, comparten costumbres, hábitos, lengua, religión, alimentación, todas las cosas en común. Tanto así que cuando usted va a Europa y usted va a Dominicano, usted fácilmente lo identifica, hasta por la forma en que habla. Entonces, bajo ese concepto yo le pregunto, ¿quiénes existen primero? ¿Los haitianos o los dominicanos? Porque nosotros en nuestro país tenemos un problema también de conocimiento de la historia, de entender las cosas. Muchas veces en las aulas se presentan datos ahí históricos, pero no se le explica de forma pedagógica a los estudiantes. Y por eso existe ese vacío en los estudiantes. Yo sé que la mayoría de lo que dice Haití, los haitianos existen primero, lo que la mayoría dice. Y realmente no es así. Porque el proceso de formación como nación de lo que hoy es el dominicano y lo que es el haitiano, el dominicano existe primero. ¿Por qué? El dominicano comienza a configurarse a partir de la llegada de los europeos en 1492, de esas violaciones a los indígenas, luego la introducción de los mismos bravos africanos. Surge esa mezcla que hasta en la misma piel no puede identificar, que naturalmente, ni siquiera tiene que decirlo en un libro, se formó de esa manera. Ahora, cuando usted ve los haitianos, usted ve un patrón común. Son el resultado de los esclavos que llegaron a la isla a través del comercio triangular. Pero ya hacía por lo menos entre 70 y 100 años que estaba en proceso de formación lo que es la nación dominicana. En ese sentido, por las contradicciones que se dieron en la isla con la grande potencia, llámese Francia, España, Reino Unido, entre otras, porque en algunas partes de la isla se establecían piratas, bucaneros, filibusteros, y ahí hacia el año 1674 obligaron a firmar lo que se conoce como el primer acuerdo, y eso lo pueden buscar en el libro de Peñavalle. Se llama el Acuerdo de Nimega, y ya había una intención de España de reconocerle a Francia una parte de la isla, y ese acuerdo fue formalmente suscrito hacia el año 1697, con lo que se conoce
un acuerdo que se conoce mucho más es el acuerdo de Rijswijk. Y ya para 1777 se establece la línea fronteriza con cierta variación que existe en la actualidad. Si van a la Cancillería, pueden ver incluso ese acuerdo. Es el acuerdo de Aranjuez. Y para 1795 se produce otro acuerdo, que es el acuerdo de Basilea. Y en esa parte, España, que había perdido el interés por la parte este de la isla, éramos nosotros, le pasó también la parte esta, y Francia quedó con un dominio absoluto. Desde ese acuerdo, yo creo que comienzan los conflictos que nosotros conocemos en la actualidad, o las relaciones de crisis entre Haití y República Dominicana. Porque desde entonces los haitianos, que ya a partir de lograr su independencia en el año 1804, comienzan a sentir sentido de pertenencia de la parte este de la isla. Y eso se mantiene. Si le preguntan a un haitiano, y es quizá algunos de los problemas que puede generar conflictos mucho más profundos que lo que tenemos en la actualidad. Le dan estos acuerdos porque son determinantes. Ya en la historia republicana, tanto como República de Haití como República Dominicana, se han firmado diferentes acuerdos de más impacto. El acuerdo de 1929 y el acuerdo de 1994. Bueno, y uno que se firmó también en el año 1874. Todos esos acuerdos sobre paz, amistad y frontera, que han buscado cierto acercamiento para que se pueda convivir en paz en la isla. Porque somos una pequeña isla que comparte dos repúblicas bastante diferentes. Porque yo creo que si fuera Colombia o Venezuela, quizás no existieran tantos conflictos, pero hay muchas diferencias culturales y eso nos hace vernos cada uno diferente. Bien, en ese sentido, como aquí estamos hablando del impacto económico, también debemos dividir esa parte, porque precisamente para el año 1874 nosotros teníamos una situación de miseria alarmante, y en el artículo 13 de ese acuerdo que se firmó con el presidente Ignacio María González, Haití le daba ciertos privilegios a la parte este de la isla, a pesar de que apenas hacían menos de 20 años que los haitianos habían jurado no invadir nueva vez la parte este de la isla, República Dominicana. Y claro, desde entonces, pues República Dominicana también estuvo permanentemente en crisis. Hubo ciertos momentos con la dictadura de Lili y con Moncácer, pero aquí hubo momentos que hubo hasta 11 presidentes en menos de un año, para que ustedes sepan la magnitud de eso. Y para hablarles rápidamente, porque esto no es para mí solo, para 1916 hay datos que se pueden buscar. Nosotros éramos tan similares a Haití que los estadounidenses se vieron obligados a emitir un documento donde prohibían que la gente fuera al montecito a hacer sus necesidades. Y eso me parece mucho a lo que hacen los haitianos en la actualidad. Entonces, es una parte de ir creando cultura, adaptándolo, porque muchas veces inconscientemente se vive en ese estado primitivo, como se podría decir gran parte de la población haitiana. Y eso después fue profundizado por Trujillo. Y con Trujillo pudiéramos decir que inicia un proceso de formalización de lo que es la integración de los migrantes haitianos a la economía dominicana. Porque desde entonces, para poder empujar la economía dominicana, la mano de obra haitiana ha sido importante. Y sobre todo, con lo que es el sistema agroexportador, que estaba basado en la caña de azúcar. Pero había un concepto diferente de las migraciones al que existe en la actualidad. Y eso se mantiene hasta los años 80. Porque Balaguer pues, le dio continuidad. ¿Y en qué consistía? Pues que la mano de obra que venía a República Dominicana era mano de obra masculina, lo que se establecían en los batalles azucareros. Y eso pues, permitía una forma de conservar a un recelo para conservar la cultura dominicana y que no haya tanta incidencia de la cultura haitiana, que eso es un tema
que se debe analizar mucho más profundo, porque si nosotros analizamos 1822, 1844, duramos 22 años en manos de los haitianos. ¿Y cuáles son las influencias que nosotros tenemos de esa cultura haitiana? Es muy poca. Influencia en las instituciones jurídicas, prácticamente porque como Haití tenía mucha influencia de Francia y el derecho que se enseñaba para los códigos napoleónicos, pues naturalmente en esa parte hubo influencia. Pero no hay una alta incidencia de los haitianos en la cultura dominicana. O sea que siempre se han repelido uno al otro. Sin embargo, ese momento que se vivió con Trujillo y Balaguer comenzó a cambiar a partir de los 80, porque en República Dominicana también se produjo un cambio en lo que es la producción, y ahí comienza a entrar el turismo, el sector zona franca. Ya la caña de azúcar va a dejar de ser el principal producto agrícola, y eso también cambió la dinámica en esa mano de obra. Y los haitianos que venían de estar permanentemente en crisis, pues prácticamente se les abre la puerta, sobre todo a partir del año 1994. Y por eso algunos datos sobre Haití son bastante difíciles, porque eso es lo primero que nosotros como dominicanos debemos comenzar a sincerizar. ¿Por qué las estadísticas sobre Haití son tan difíciles? No tienen las autoridades de migración un dato preciso, ni la ONU. No hay una institución que se dedique a investigar a los haitianos, o en términos agrícolas, porque todos esos datos que se presentan muchas veces son datos especulativos, porque no hay una institución que pueda dar un dato fiable sobre la producción total de Haití. Y eso mismo que decía la maestra, del 7.5 que aportan los haitianos al Producto Interno Bruto de República Dominicana. En ese sentido, yo creo que la República Dominicana está obligada a darle mayor importancia a las relaciones económicas con Haití, porque este país no aguanta desarrollarse sin una mano de obra como la haitiana. ¿Y quién está dispuesto a eso? De hecho, para el año 2015, yo hice una tesis sobre la relación económica Haití y República Dominicana. República Dominicana importaba a Haití $2.000 millones. Los haitianos aportaban a República Dominicana $30 millones. Es la única nación del mundo con la que República Dominicana tiene un superávit económico. ¿Y qué significa eso? Que lo que aquí no sirve muchas veces se manda para Haití para que ellos consuman. Entonces, lo primero es que es un mercado muy importante para la República Dominicana. Y cuando hablamos entonces de las estadísticas especulativas que se dicen de los haitianos que es República Dominicana, lo que se dice es que en República Dominicana para el año 2012 había entre 750.000 y 1.200.000 haitianos. Y de eso, el sector agrícola, por ejemplo, que es uno de los que tiene más incidencia, el 80% de la mano de obra provenía de los haitianos, sobre todo en sectores como el de banana, pero también lo que sucede en el sector construcción. Eso en términos absolutos es de dominio de los haitianos. Y lo mismo sucede con el sector turismo. Sino simplemente hay que ver que el principal barrio en este país de los haitianos está en la principal zona turística, que es el barrio de Friusa, en el este. Y eso por la importancia que han adquirido los nacionales haitianos. Por esos datos que les doy son del año 2011. Es decir, que si eso se actualiza, nosotros sabemos que en este país no hay frontera, porque aquí nosotros tenemos una ley de migración, pero esa ley no se cumple. Y no se cumple porque a los de arriba no les interesa. Y yo creo que el problema de la República Dominicana no son los haitianos. Porque aquí, por ejemplo, se habla de las inversiones que ahorita decían que se hacen los haitianos en materia de salud. Pero lo mínimo que necesita una persona que trabaja es que tenga un mínimo de seguridad, que si se cae un edificio
pueda ir a un centro de salud. O también los niños no tienen derecho a ir a una escuela. ¿Qué es lo que se va a crear entonces? Delincuentes. Entonces yo creo que en la misma proporción que ellos aportan al Producto Interno Bruto, pues en esa misma medida necesitan también inversión en materia de salud y educación. O realizar otras alternativas que se pueden desarrollar en el país, otra política, pero que no le interesa. Porque, ¿qué es lo que sucede? Que los que se benefician, y yo pongo mi propio ejemplo, nosotros no somos diferentes a lo que era la casta de la India, que nadie pasaba de una casta a otra. Y yo pongo mi propio caso. Yo en la UAS tengo 20 años, aquí yo he hecho 3 licenciaturas, una maestría, 2 maestrías internacionales y un doctorado. Y aquí yo he trabajado más de 10 años para entrar a esto. Entonces, ¿cuántos de ustedes van a poder vincularse con un trabajo decente en este país? Ninguno, la mayoría. Nacemos pobres y algunos podemos avanzar un poquito. Y esa es la misma situación que se da con los haitianos. ¿Ustedes saben qué es lo que produce eso? Que el hombre sea como en su origen, en el modo de producción primitivo, que era el hombre nómada. ¿Y por qué era nómada? Por sus necesidades, porque las necesidades del hombre primero son económicas. Si no tiene para alimentarse, va a salir a buscar para donde haya. Y así hacen los dominicanos, se van para Europa, se van para Estados Unidos o para cualquier país que le brinde las más mínimas oportunidades. Yo tengo decenas de los compañeros que estudiaron conmigo comunicación primero, ciencia política después, se han tenido que ir a Estados Unidos porque no hay manera de cómo integrarse. Ahora, el que no que crea que los haitianos son importantes en el sector productivo de República Dominicana, que comience una construcción ahorita y que haga un concurso público para contratar a quienes van a trabajar, a ver si lo va a conseguir dominicano o si va a tener que de manera arbitraria contratar a los haitianos, o si no, que tenga una finca, como yo conozco mucho en mi campo. Entonces, en materia económica, indudablemente los haitianos son fundamentales para la economía dominicana. Y probablemente no ese 7.4% que dijo el decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, probablemente anda entre ese 8 y 10% del Producto Interno Bruto, que estaríamos hablando de cerca de 500,000 millones de pesos dominicanos. De que hay asuntos, barreras culturales que hay que derribar, de que a largo plazo se proyectan y que probablemente hayan intenciones también de las multinacionales y de las potencias internacionales. Porque no es al azar que los dominicanos se van en masa a Estados Unidos o se van a Europa. Esa frontera en Estados Unidos es más fácil cerrarla, pero no, el mismo negocio que hay en Estados Unidos lo hay aquí también con los dominicanos. No garantizarle un seguro, no garantizarle bienes que deben garantizarle el sector empleador. Entonces es más fácil contratarlo de manera irregular. Y contra eso es que nosotros debemos pelear, porque aquí hay empresas que quieren los minerales que hay en el subsuelo de República Dominicana. Aquí hay intereses. Aquí, por ejemplo, los españoles son dueños de medio país. Si usted se va a un proyecto turístico como Bahía Príncipe, ellos tienen 5 hoteles aquí, tienen 1 o 2 en España. ¿Por qué eso? Por todos los beneficios que le da el Estado Dominicano. Lo primero, que la ley le otorga 15 años de exenciones fiscales. Y después los empleos que hay en esas empresas son empleos de miseria. Y si se va también al sector minero, lo primero, que aquí no hay una universidad que tenga una ingeniería en geología. No hay ni una, o en minería. ¿Quiénes hacen esos trabajos? Vienen peruanos, vienen ecuatorianos, vienen colombianos, vienen de cualquier país. Y a nosotros nos dan la porquería de empleo. Después se llevan el oro y los demás metales y nos dejan a nosotros la miseria, las aguas contaminadas. Entonces, este no es un pleito con los haitianos. Los haitianos incluso
En muchas batallas históricas, muchos de ellos se han vinculado con la República Dominicana. Esto es un problema con la gran potencia de hacer una sociedad con mayores niveles de igualdad. Porque nosotros tenemos poca alternativa con Haití. Una, la más negativa, un terremoto como el de 2011, que muchos hasta especulan que eso pudiera ser intencional, una bomba que lo destruya por completo, y queremos eso. Y otra, crearle condiciones en su propio país. ¿Y cómo se pueden crear condiciones en su propio país? Bueno, como lo han logrado las naciones europeas, por ejemplo, Francia, Bélgica, Alemania, Bélgica, Francia, España, comunicación a través de trenes. Los haitianos pueden venir aquí, trabajar, salir a las 6 de la mañana de Haití, estar a las 7:30 en cualquier lugar de República Dominicana, se integran a su labor y a la tarde regresan a Haití. ¿Esas son soluciones? Ahora, ¿la visualizan las autoridades dominicanas? No, porque eso, hasta los conflictos, se convierte en beneficio para los jerarcas que se dirigen este país. Y los haitianos, les repito, no son el problema. Los problemas son los dueños de los medios de producción. Y por eso muchas veces nos mantienen en ese constante conflicto con los haitianos, que son los que construyen la casa donde nosotros vivimos, que son los que producen los alimentos, la fruta, los víveres, el arroz que nosotros terminamos consumiendo de este lado. Entonces, los que producen eso son nuestros enemigos. No. Vamos a analizar bien el asunto y vamos a visibilizarnos también, a conocer nuestra historia, porque en aquel momento eran los dominicanos los que pasaban situaciones difíciles. Y todo eso se puede documentar en la historia. Con eso no le digo que nosotros debemos tener favoritismo, que en realidad no lo hay, porque cuando los haitianos asumen los hospitales públicos es porque no tienen un seguro para ir a Ejón, para ir a la Unión Médica, para ir a la Coromina, para ir a la Plaza de la Salud. Entonces, ¿dónde tienen que ir? A lo que los dominicanos rechazan, a los hospitales que no tienen las condiciones mínimas para atenciones. Esa es la alternativa. Porque ¿dónde van a ir? ¿Van a ir a Haití? ¿Se mueren en el camino? Y lo mismo sucede con el sistema educativo. Si no se integran a las escuelas, ¿qué es lo que vamos a tener entonces en el futuro? Delincuentes. Porque yo les digo algo, ahí pueden construir 50.000 muros y eso nadie lo va a controlar. No lo ha controlado España con Marruecos, no lo ha controlado Palestina e Israel, no lo ha controlado México y Estados Unidos. Cada vez llegan más. Nadie, porque cuando la gente pasa hambre, salen para donde sea. Y la guerra, los conflictos en su origen surgieron precisamente por esas razones, por las necesidades del ser humano. Entonces, si queremos paz en esta isla, lo que tenemos es todo contribuir, obligar a que los medios de producción creen condiciones en Haití, si no lo queremos de este lado. Si no, no hay otra alternativa que sea los dos de la isla. Inicio que quiero diferir del docente, profesor, en varios puntos, porque yo, igual que él, soy docente, lo único que él en economía, yo en asuntos jurídicos y políticos. Habló de quién es primero como identidad nacional en esta isla compartida. Y hay que aclarar lo siguiente: la revolución haitiana fue en 1791 y la independencia de Haití fue en 1804. La independencia de la República Dominicana fue en el año 1844. Si usted utiliza una calculadora, encontrará que 40 años primero Haití tuvo su independencia y se erigió como nación. Eso es lo primero. Para aclarar el tema de nación, identidad y dominio, hay que tener claro lo que es territorio, población
entidad estatal, gubernamental y territorio, ¿verdad? El problema de Haití está única y exclusivamente que desde su nacimiento ha sido un estado fallido. Punto. Esa historiografía que ha mencionado el economista y político, que la ha hecho con un poco de grito social, sabrá el porqué, sus razones. Un poco se desvía del tema. Yo te documenté con usted esto. Perdón, que no lo interrumpí. Un poco se desvía del tema porque el tema convocado es el tema de las deportaciones, que si son o no un poco satánicas, indebidas, y la cuestión propia de que si República Dominicana violenta derechos humanos en el tema de las deportaciones. Pues no, le di hace unos minutos que el tema es una cuestión de Estado. Segundo, donde sí le puedo dar razón al docente, es el cuadrante de los grandes e importantes tratados. Tenemos los tratados que marcan la línea fronteriza y la división clara, como son Nimea, Risuit, Tordesillas, Basilea, y luego viene el tratado fronterizo de 1929 al 36. ¿Qué pasa con esto? República de Haití, que nace primero en la República Dominicana, nunca ha tenido la concepción clara de Estado. La cuestión de estatidad no la han sentado porque todavía, aún siendo nación declarada, se mantenía en la revolución del 1791. Punto. Segundo, viene el terremoto ahora del 2010 y lo que hubo Estado fue un Estado colapsado. Del otro lado de la página se encuentra República Dominicana, que República Dominicana, que comparte la misma isla con Haití, ha tenido que cargar pesado y delante de la mirada internacional ha quedado como avasallante, indolente, vejante, pero no. Aquí sí, de una manera u otra, usted lo quiera ver con color ardiente o no, el Estado funciona. Y ustedes es una muestra de que están en un centro académico estatal sin ningún tipo de represalia, y aquí hay docentes mayores que saben lo que estoy hablando, de aquella banda colorada que no podían salir a estudiar, que se le hacía devolver, porque al estudiante se le entendía como comunista o no se podía tener una influencia de pensamiento. No, ustedes todos vienen de manera libre y voluntaria a estudiar. Aquí no hay sistema militar obligatorio, aquí hay libertades, pero eso no es del milenio para acá, eso no es del milenio para acá, no. Desde cuando Trujillo, aunque con su forma dictatorial, ya había un aire de democracia. Ahora, ¿cuál es el punto? ¿Cuál es la razón? Que República Dominicana tiene bien claro que no deben dar como dádiva lo que son los derechos y obligaciones asentadas en nuestro pacto social, la Constitución de la República. En República Dominicana hay una estructura legal fuerte, la Constitución de la República, los tratados internacionales ratificados por el Congreso, las leyes especiales como la de migración y el reglamento de aplicación de esta ley. Que se cumpla, que no se cumpla, ahí entra un entramado empresarial que le interesa hacer desplazar la mano de obra interna por la mano de obra extranjera no documentada, porque estos no hacen el grito de legitimación de sus derechos. Esa es la cuestión. Pero el legislador dominicano en el Código de Trabajo te dice a ti que si tú contratas a un irregular, a un inmigrante en suelo dominicano a la explotación laboral, tú sabías bajo qué régimen lo estabas contratando y debes cumplir a ese régimen. Por eso, en los tribunales dominicanos, cuando hay una demanda laboral por parte de un nacional haitiano contra una empresa, el juez falla a favor del nacional haitiano. Entonces, no nos digan a nosotros que el sistema legal dominicano no funciona ante la cuestión de los migrantes irregulares, no ilegales. Ese término está muy mal empleado. Migrantes irregulares, no ilegales, porque nadie dice ilegal en el mundo. Ahora, hay una máxima jurídica que se aplica a este tema. Y ustedes como estudiantes de diversas áreas tienen que saber
que dice que nada que nace con ilegalidad puede generar legalidad. ¿Qué significa eso? Que nada que venga irregular o ilegal, no legal, puede generar derechos. ¿Qué pasa? Que la mayor parte de las nacionales haitianas que llegan a nuestro territorio, a esta parte de la isla, República Dominicana, utilizan las maternidades dominicanas, donde el Estado, como dijo el decano, se incubre en el Tratado Internacional que establece que el derecho a la salud es un derecho universal y no se le puede negar a nadie, le da la asistencia al tema del parto asistenciado, la cesárea. Inmediatamente le envía a su lugar, pero ¿qué es lo que sucede? La mal de play. Quieren obligar a que se nacionalice el suelo dominicano. Y dice la propia Constitución de la República que toda aquella persona que entre de manera ilegal a la República Dominicana es ilegal, y ahí nace lo que es la teoría del fruto del árbol envenenado. El fruto de la mata envenenada también es veneno. El producto de un hijo de un migrante ilegal es ilegal. Pero vamos del otro lado. La cuestión de la asistencia social, la escolaridad, los pupitres. Usted ha visto las estadísticas en Higüey de la República Dominicana, en el área fronteriza, en el propio urbanismo de Santiago. Eso es mentira, que no hay cavidad para que la mano de obra en la explotación de la ingeniería de la construcción pueda trabajar. Eso es mentira. Eso es un invento del patrono que le gusta pagar mal, montándose en la ola de que hay que dar oportunidades al nacional haitiano porque el dominicano no quiere trabajar. Eso es mentira. El dominicano quiere trabajar. Ahora, lo que pasa es que el dominicano puede exigir sus derechos y al empresario, al capitalista, eso no le gusta. Punto. Por el otro lado, tenemos un sistema estatal muy, pero muy diferente e ideológico al de la hermana República de Haití. ¿Qué necesitamos? Que Haití sea asistido en Haití, que Haití sea ayudado en Haití. República Dominicana no puede cargar con el problema haitiano. Por eso se activan las cuestiones propias de las deportaciones. Yo escuché en el panel anterior que el docente que estaba detrás, que hasta un codazo me dio, decía que el problema no es deportar 10.000 haitianos semanalmente. Esa es parte de la solución. Porque él hace ese punto de enfoque, pero él no ha visto las estadísticas en los centros carcelarios y penitenciarios de la República Dominicana de cuánto es la cantidad de migrantes haitianos que están detenidos, recluidos ahí por una conducta y de la sanción de ley, no solamente por dictamen de una prisión preventiva, sino porque no tienen un arraigo social, se le impuso una garantía económica, no la pueden cumplir y se le transforma en arresto, prisión preventiva, y no puede salir, y eso se convierte en ¿qué? En hacinamiento. ¿Y es una carga para el Estado? Sí, alimentación, techo, salud. ¿Y dónde queda el Estado dominicano? En mal óptica ante la comunidad internacional. Comunidad internacional que hizo un pacto de cuidar, y este pacto y esta comunidad internacional es identificada: Canadá, Estados Unidos y Francia, que no quiere cumplir con Haití. Son problemas de ellos, no de la República Dominicana. Entonces hay que estar claro con este punto, porque no le podemos echar lodo o al sistema capitalista dominicano, o al sistema nacional dominicano, o al sistema de que tú, como joven que viene del campo o de una comunidad tal vez no muy agraciada económicamente, no pueda tener la oportunidad porque ahí hay que dársela al haitiano. No, no es eso. La cuestión es que hay que sectorizar la realidad de que en Haití no hay estatidad, no hay gobernabilidad ni hay gobernanza. Un ejemplo sencillo, y aquí hay muchas damas, aquí hay muchas mujeres que ojalá en un futuro mediano se conviertan en madres. La República Dominicana tiene un protocolo por la OMS y la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud para el tema de la paridad. Hasta se está controlando el tema de cómo pueden ser las familias. ¿Usted ha visto ese control en Haití? No hay una forma de cuántos hijos se puedan hacer en una familia. Aquí sí.
Aquí se te está diciendo en metamensajes que no tenga más de 2 hijos en una familia. Pero allá no. ¿Cuánto una nacional haitiana viene a alumbrar a suelo dominicano? Hasta 8 niños en esta época. Ustedes ven que hay una conducta de alfabetización en suelos quisqueyanos. ¿Han visto esta dependencia por parte de la ONU allá en Haití? No. ¿Han visto un tema de radicalizar la malaria, la sífilis, la gonorrea, enfermedades tales que llevan a la mortalidad? ¿En Haití se provoca? No. Aquí hay hay misiones de UNICEF, hay misiones de la UNOSTAF, otras entidades, no, pero allá sí. ¿Y por qué allá no se lleva este control? Porque no hay una realidad de asistencia en Haití. Entonces el problema de Haití no es República Dominicana. El problema de República Dominicana sí es el problema de Haití, porque República Dominicana está cargando de una manera lesiva en altos costos esa cuestión. Y se lo voy a poner simple. La mayor parte de los estudiantes que están acá, por el rol de estudiantes, no trabajan porque están dedicados a su escuela. Pero la mayor parte de los formadores que están acá perciben un salario. Y antes de hacer el control, ya tienen descuentos impositivos ante la Dirección General de Impuestos Internos. Sin quererlo, ya lo tienen el descuento. Y muchas veces también cuando van a hacer la selección del consumo, a un supermercado, a un centro de combustible, a lo que sea, también le cargan impuestos. Pero estos impuestos se reflejan en asistencia al pueblo haitiano que está en suelo dominicano. Y eso no puede ser así. Entonces, la cuestión es que nosotros los dominicanos no podemos recibir como dádivas lo que son nuestros derechos. Pero la realidad es que Haití debe ser ayudada en Haití por la comunidad internacional y donde República Dominicana también pueda apoyar a esa comunidad internacional. Por el otro punto que decía el docente en su forma de economista, no, la República Dominicana no niega que Haití sea su primer socio comercial, no lo niega. Haití se abastece todos los lunes de 10 millones de unidades de huevo de gallina, producido en suelo dominicano y puesto en mercado binacional. El simple ejemplo del mercado binacional ya es una muestra de asistencia propia de la comunidad dominicana para con la nación Haití. Segundo, el tema de que los haitianos puedan tener el provecho de los alimentos que se producen aquí por el tema de los tratados internacionales y lo que se pactó en 1929 con ese tratado fronterizo. La gente no entiende cuál fue la mística del tratado fronterizo de 1929-34, que se reguló 2 años después. ¿Cuál fue la mística? Poder dividir la franja, porque todavía no estaba claro con el tratado de Aranjuez, para que el ganado caprino, la crianza de chivos allá en Montecristi, tuviera la delimitación. Ese fue el problema. Para que la crianza de chivos de este lado no se contaminara con la de aquel lado. Y ahí fue el problema. Porque se entendía, los haitianos entienden todavía, que de Navarrete hacia allá eso le pertenece. Que nosotros, luego del tipo de guerra fría intermedia, nos quedamos desde Navarrete para abajo y que ellos perdieron esa chance. La cuestión es Estado, estabilidad, gobernabilidad y gobernanza. Si este panel se intenta llevar a la hermana República de Haití, yo quiero saber con quién se va a socializar, porque allá no hay autoridades con quien se pueda hablar, negociar y pactar. Ese es el problema, que República de Haití no tiene autoridades con las cuales usted se pueda sentar. ¿Qué tuvo que hacer el gobierno dominicano, del cual yo no formo parte? Tuvo que hacer un tema de declaratoria internacional para hacer deportaciones. Vino un agente del gobierno de los Estados Unidos por la cuestión de la USAID, que está patrocinando casi todo en este país, y le pidió al presidente de la República como responsable de la política interna y externa de la República Dominicana que detuviera esas migraciones. Pero vino aquí de jueves para viernes, pero tuvo 4 días en el pueblo haitiano. A su salida aquí se secuestraron a todo su equipo. A todos, y eso fue noticia. Unos medios lo dijeron, otros medios no lo dijeron. No hay interlocutores con el pueblo haitiano.
Entonces, no se le puede tirar al lado de que el porciento per cápita de la República Dominicana tiene un superávit favor por la mano recta. No es mentira del diablo. Eso es mentira del diablo. El dominicano quiere trabajar, el dominicano quiere explotarse. Nos estamos convirtiendo en una fábrica de cerebros para la comunidad internacional. Porque aquí cada joven está soñando con el sueño americano. Sí, porque el empresariado no le da la oportunidad en atención a que quiere pagar mano de obra barata. ¿Y quién es que le permite eso? La cuestión de Estado. No estamos hablando de que aquí el Estado colapsó allá. Colapsó allá. Y si la República Dominicana tiene que enfrascarse en el tema de la deportación masiva, debe hacerlo por una cuestión de soberanía. Nosotros estamos en el medio de un problema abismal y Dios ha sido grande y ha bendecido a la República Dominicana de la manera siguiente. Y tal vez con esto puedo ir concluyendo porque sin duda no es panelista y no quiero ser tan cansón como el que me antecedió. La gente ha perdido de óptica lo siguiente: en el conflicto Ucrania-Rusia. Yo soy de lo que me ensancho y dentro de mi docencia de derecho comparado siempre lo explico. Rusia no tiene problema con Ucrania, Ucrania con Rusia sí. ¿Y qué pasa? Que el gobierno de los Estados Unidos de Joe Biden capitalizó a Ucrania. Ucrania es el enemigo frontal de Rusia. Rusia está amparado en el apoyo con China y Corea del Norte, enemigos frontales de la gestión de Biden y de Obama y toda esa gente. ¿Por qué dice que Dominicana está protegida? Porque los republicanos obtuvieron la ganancia en los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Rusia está apoyando a Venezuela. Venezuela es enemiga de la República Dominicana diplomática y territorialmente. Y ha amenazado a República Dominicana, Venezuela, de que si le pone la mano a Haití tendrá problemas con Venezuela y con su padrino que es Rusia. La embajada de Venezuela fue retirada de estas tierras, pero Rusia instaló una delegación diplomática en suelo cristiano. ¿Me van siguiendo? Hay una cuestión geopolítica actualmente activa. El gobierno dominicano este mismo año cedió el derecho del control aéreo a los Estados Unidos. Y recientemente la soberanía de mar y los bancos de agua salada han sido entregados al gobierno holandés. República Dominicana ahora mismo sí, de verdad, como decía Pedro Miguel, sí que está en el medio del sol, porque está en un problema geopolítico y de soberanía. Cualquier problema que suceda con la cuestión haitiana a nosotros nos desaparece, pero así. ¿Qué suerte puede ser vista? Que el gobierno republicano que se activará con Donald Trump es aliado de Rusia y puede dirimir esa guerra, ese conflicto, y Venezuela bajar las tensiones. Hoy en día, lo que es el Gran Caribe de CAFTA está en serios problemas. ¿Por qué activarse en cuidar la soberanía? Porque un haitiano conoce nuestro territorio, pero nosotros no conocemos el de un haitiano te puede durar hasta 3 meses con hambre. El dominicano a media hora ya está temblando, que tiene todos los controles malos. Azúcar, diabetes, descompensión, todo. No sabe pasar hambre el dominicano. Se ha acomodado. Entonces yo llamo la atención y reflexión, porque el problema no es del haitiano y del dominicano, es una cuestión de Estado. Si República Dominicana y Haití son sus comerciales, si aquí las asistencias sociales se le brindan a los haitianos, si República Dominicana fue el primero que llegó con el terremoto a dar asistencia a Haití, si cuando el magnicidio del presidente Jovenel Moïse allá en Haití, ahora en tiempo de pandemia, inmediatamente se levantaron las alertas para Abinader y hubieron 2 proyectos de atentado aquí en este país y eso se cayó para llevarse al presidente dominicano. Entonces, ¿cuál es la cuestión de que el Estado haitiano no se puede concentrar y sentarse para obtener interlocutores y negociar? El problema aquí no es la mitigación o el trasiego de haitianos, es la forma de cómo se están entrando. ¿Usted sabe cuál es la fórmula fácil?
de que a todos los haitianos que están migrando aquí en el país de manera irregular, se les regule y que se les ponga a pagar un impuesto y se les registre en el libro de extranjería. Punto. Que a todo el que viole ese pago documentado, entonces se ponga para atrás o se le frene bajo el control obligado del censo que debe llevar Interior y Policía conjuntamente con Cancillería. Es un asunto de estatidad. Las deportaciones, que es el tema central de este debate, no son malas. Aquí no se está dejando derechos humanos, porque usted no está viendo ningún nacional haitiano partido, roto, botando sangre. Usted no está viendo que lo están arrastrando desnudo. Usted no está viendo que lo están llevando a un hacinamiento. No, lo están montando en un vehículo y lo están trasladando y haciendo la deportación bajo la protección de la dignidad. Entonces, en ese sentido, no veo que aquí haya violación de derechos humanos. Bien, damos la bienvenida a la licenciada Yadira, quien se suma al debate, y al profesor Robert de la Rosa. Así que vamos a recibirlo. Bien, yo quiero sí hacer una aclaración y decirle al compañero aquí que ofende y que puede, no es que quiere. Yo no te ofendí. Sí. Pues el sentido de la tuya, yo tenía que decir nada. Y es que terminó diciendo nada, fuiste tú. Porque tú repetiste lo que yo dije en un 98%. Y lo único que dijiste diferente es lo que no estaba en el tema mío, porque el tema mío y el tuyo son diferentes. En segundo lugar, sí, déjame terminar. No te dejo, pero la culpa es nuestra. Sí. Él iba a un tema diferente, profesor Francisco. Lo quisimos poner juntos porque de todos modos se va a tratar el mismo tema dominico haitiano. Entonces, Nelson, discúlpame a mí. Él no está informado. Ahora discúlpate tú conmigo. Es que lo que te digo, esto lo he dicho ya. Yo le estoy haciendo la aclaración, pero lo que yo le voy a decir sí es por lo siguiente, te me ofendió. Porque yo sé claramente lo que es ciencia y los tipos de conocimientos que existen. Ahora, usted hizo poca ciencia en su planteamiento. Usted dijo cosas, especulaciones, opiniones personales que son buenas, pero una cosa es la opinión personal y otra cosa es la opinión documentada. Yo no me quedé. Y en mi intervención, yo cité a Peñavalle, yo cité los acuerdos que se han firmado, prácticamente todos los que se han hecho, y con artículos de ellos. Entonces, si eso no es ciencia, ¿qué es ciencia? Después, cuando trataste de hablar del tema de nación, eso quedó bastante claro. ¿Qué yo dije? Que los dominicanos existen primero, porque comenzaron a configurarse a partir de 1492. Y después tú dices que Haití no es un Estado, pero hay contradicción en lo que tú dices, porque Haití como Estado no se sienta a negociar. Entonces, ¿qué? ¿Es Estado o no lo es? Es un Estado. La comunidad internacional sí lo reconoce. Y de hecho, el reconocimiento internacional a partir del año 1648 con la paz de Westfalia es indispensable. Y fue uno de los errores que nosotros tuvimos en 1844, que no creamos un Ministerio de Relaciones Exteriores y por eso se entendió mal la independencia. Hubo que batallar porque no hubo una política a nivel internacional para promocionar esto. Y después, cuando hablaste de 1804, 1844, bueno, yo puse la diferencia. Una cosa es la república, el Estado, que de Haití surge en 1844, y como es la República Negra, tiene una gran promoción a nivel internacional, señores, porque cuando un esclavo dice, me independicé, eso es tanto así, que hasta 1998, en todos los asuntos internacionales de telecomunicaciones, lo que figuraba en Haití no era la República Dominicana, de tan grande que es ese acontecimiento. Entonces, no nos vamos a equivocar en eso. Hay que estar claro, hay que conocer la historia. No voy a abundar más porque yo sé que hay que respetar los demás panelistas y también a los estudiantes. Pero al final, no eres tú que me va a evaluar a mí, me va a evaluar los que están aquí escuchando. Bien, ¿quién es que sigue?